Fausto García Calderón, locutor. En Twitter soy @FaustoSoyYo y en Facebook, Fausto García Calderón. (3.1.4) Adaptación de los dispositivos en el terreno y zonas. Para efectos del cumplimiento del acuerdo sobre el cese al fuego de hostilidades bilateral y definitivo y de dejación de armas, así como para adelantar los preparativos para el proceso de reincorporación económica, política y social de las FARC-EP a la vida civil de acuerdo con sus intereses, tal como dice el subpunto 2 del punto 3 del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, el Gobierno Nacional y las FARC-EP acuerdan establecer 23 zonas veredales transitorias de normalización y 8 campamentos. A partir del día D1, la Fuerza Pública reorganiza el dispositivo de las tropas para facilitar el desplazamiento de las estructuras de las FARC-EP a dichas zonas y para el cumplimiento del acuerdo sobre el cese al fuego de hostilidades bilaterales y definitivo y dejación de armas. Por su parte, a partir del día 5, las distintas misiones, comisiones y unidades tácticas de combate de los frentes de las FARC-EP se desplazan hacia zonas veredales transitorias de normalización previamente acordadas, siguiendo las rutas de desplazamiento establecidas de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Todo lo anterior es monitoreado y verificado por el mecanismo de monitoreo y verificación, conforme al mandato de dicho mecanismo, al texto del presente acuerdo y a los protocolos acordados por el Gobierno Nacional y las FARC-EP. (3.1.4.1) Zonas veredales transitorias de normalización. Tienen como objetivo garantizar el cese al fuego de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas, e iniciar el proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de las estructuras de las FARC-EP en lo económico, lo político y lo social de acuerdo con sus intereses, tal como está establecido en el punto 3, subpunto 2, del Acuerdo General y el tránsito a la legalidad. Estas zonas son territoriales, temporales y transitorias, definidas, delimitadas y previamente concertadas entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, y cuentan con el monitoreo y verificación que por cada zona veredal transitoria de normalización contará con equipos de monitoreo local. Las zonas veredales transitorias de normalización están ubicadas de común acuerdo y cuentan con facilidades de acceso por vía carreteable o fluvial. Sus límites corresponden a los de la vereda donde se ubican, pudiendo ser ampliados o reducidos por mutuo acuerdo dependiendo del tamaño de la vereda donde se ubican. Tienen una extensión razonable que permite el monitoreo y verificación por parte del mecanismo de monitoreo y verificación, y el cumplimiento de los objetivos de las zonas veredales transitorias de normalización, fijando como referente accidentes geográficos o características del terreno. En desarrollo del acuerdo sobre el cese al fuego de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas, tanto la Fuerza Pública como las FARC-EP deben cumplir con las reglas que rigen el mismo acuerdo, así como con los demás capítulos y protocolos que integran el acuerdo sobre el cese al fuego de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas. El mecanismo de monitoreo y verificación tiene acceso sin limitación a las zonas veredales transitorias de normalización, estipuladas en el anexo X del presente acuerdo, y a las unidades de la Fuerza Pública, comprometidas en los dispositivos estipulados en el anexo y del presente acuerdo. Para garantizar el cumplimiento del presente acuerdo, se establece una comunicación permanente entre el mecanismo de monitoreo y verificación y los delegados o delegadas que designen el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Mientras las zonas veredales transitorias de normalización estén en funcionamiento, las FARC-EP se hacen responsables de sus combatientes dentro de dichas zonas.
La salida de combatientes de las FARC-EP de los campamentos se hace sin armas y de civil. Una vez ubicados los efectivos de las FARC-EP en las zonas veredales transitorias de normalización, el Gobierno Nacional suspende las órdenes de la captura de la totalidad de los o las integrantes de las FARC-EP que se encuentren dentro de dichas zonas, previa entrega por parte de las FARC-EP de un listado de sus integrantes presentes en cada una de las zonas. Los y las integrantes de las FARC-EP que en virtud de la ley de amnistía hayan sido beneficiados con la excarcelación y así lo deseen, se integran a dichas zonas para seguir el proceso de reincorporación a la vida civil. Para este fin, dentro de las zonas veredales transitorias de normalización, se organizan sitios de estadía por fuera de los campamentos. Durante la vigencia del acuerdo sobre el cese al fuego de hostilidades bilaterales y definitivo y dejación de armas, las FARC-EP designa un grupo de 60 de sus integrantes, hombres y mujeres, que pueden movilizarse a nivel nacional en cumplimiento de tareas relacionadas con el acuerdo de paz. Asimismo, por cada zona veredal transitoria de normalización, las FARC-EP designa un grupo de 10 de sus integrantes que puede movilizarse a nivel municipal y departamental, en cumplimiento de tareas relacionadas con el acuerdo de paz. Para estos desplazamientos, los integrantes de las FARC-EP cuentan con las medidas de seguridad acordadas con el Gobierno Nacional, para lo cual se dispone de 2 equipos de protección por zona para los desplazamientos. Las salidas de las zonas veredales transitorias de normalización se hacen con corresponsabilidad de los mandos de las FARC-EP. Los y las integrantes de las FARC-EP, designados para las tareas mencionadas en el párrafo anterior, deben almacenar previamente las armas en los contenedores bajo la verificación del componente internacional, del mecanismo de monitoreo y verificación. De igual forma lo hace cualquier integrante de las FARC-EP que requiera salir para recibir atención médica de emergencia o tratamiento médico especializado, que no se pueda brindar dentro de las zonas. El Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen a que la implementación de este acuerdo se realice sin ninguna limitación en el normal funcionamiento de las autoridades civiles no armadas, en el desenvolvimiento de la actividad económica, política y social de las regiones, en la vida de las comunidades, en el ejercicio de sus derechos, así como en los de las organizaciones comunales, sociales y políticas que tengan presencia en los territorios. Dentro de las zonas veredales transitorias de normalización, se garantiza la plena vigencia del Estado Social de Derecho, para lo cual se mantiene el funcionamiento de las autoridades civiles sin limitaciones. Las autoridades civiles no armadas que tienen presencia en las zonas permanecen y continúan ejerciendo sus funciones en las mismas, sin perjuicio de lo acordado en el cese al fuego de hostilidades bilateral y definitivo. Las zonas no pueden ser utilizadas para manifestaciones de carácter político. Las autoridades civiles no armadas pueden ingresar permanentemente a las zonas veredales transitorias de normalización, sin ninguna limitación, excepto al área de los campamentos donde están ubicadas las estructuras de las FARC-EP. Cada zona cuenta con un área de recepción para atender las personas que lleguen a la misma. En los campamentos no hay ni puede ingresar población civil en ningún momento. Durante la vigencia de las zonas se suspende el porte y la tenencia de armas para la población civil dentro de dichas zonas. El mecanismo de monitoreo y verificación tiene la misión de monitorear y verificar el cumplimiento de los protocolos acordados por el Gobierno Nacional y las FARC-EP para las zonas y las unidades de la fuerza pública comprometidas en los dispositivos estipulados en el anexo y del presente acuerdo.
En caso de presentarse dentro de una zona veredal transitoria de normalización algún hecho o circunstancia que requiera la presencia de la Policía Nacional o cualquier otra autoridad armada del Estado, se hace informando al mecanismo de monitoreo y verificación para que coordine el ingreso de acuerdo con los protocolos acordados por el Gobierno Nacional y las FARC-EP. El número de campamentos dentro de cada zona acordado por el Gobierno Nacional y las FARC-EP está determinado por las condiciones del terreno y la cantidad de combatientes dentro de la misma. En todo caso, la ubicación de los campamentos se hace de forma que el mecanismo de monitoreo y verificación pueda ejercer su función del acuerdo del cese al fuego de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas. En desarrollo del proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de sus combatientes, las FARC-EP, en coordinación con el Gobierno Nacional, pueden realizar dentro de las zonas todo tipo de capacitación de los y las integrantes de las FARC-EP en labores productivas de nivelación en educación básica primaria, secundaria o técnica, de acuerdo con sus propios intereses. Por su parte, dentro de las zonas veredales transitorias de normalización, el Gobierno Nacional, en acuerdo con las FARC-EP, pone en marcha medidas y actividades preparatorias para la reincorporación y otras actividades necesarias para facilitar el tránsito a la legalidad de las FARC-EP y para garantizar el bienestar en las zonas que pueden incluir, entre otras, atención en salud, jornadas de sedulación y demás actividades de preparación para la reincorporación. Por cada zona veredal transitoria de normalización, el mecanismo de monitoreo y verificación instala una sede local en un lugar que le permita cumplir con eficiencia y eficacia sus funciones. (3.1.4.2) Zonas de seguridad. Alrededor de cada zona se establece una zona de seguridad donde no puede haber unidades de la fuerza pública, ni efectivos de las FARC-EP, con excepción de los equipos de monitoreo y verificación, acompañados de seguridad policial cuando las circunstancias así lo requieran. Cualquier procedimiento policial, distinto a la seguridad del mecanismo de monitoreo y verificación, que sea requerido en la zona de seguridad, se hace con la previa coordinación y de acuerdo con los protocolos acordados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. El ancho de la zona de seguridad es de 1 kilómetro alrededor de cada zona. (3.1.4.3) Establecimiento de zonas campamentarias y rutas de desplazamiento. Las zonas veredales transitorias de normalización están contenidas en el anexo X1 del presente acuerdo. Las unidades del dispositivo de la fuerza pública sujetas al monitoreo y verificación están contenidas en el anexo y del presente acuerdo. (3.1.4.4) Inicio del desplazamiento. El día D1, un delegado o delegada del Gobierno Nacional y uno de las FARC-EP entregan las coordenadas de la ubicación de las unidades de la fuerza pública y de las FARC-EP al componente internacional del mecanismo de monitoreo y verificación, para que se adopten las medidas necesarias para posibilitar los desplazamientos de las estructuras de las FARC-EP a las zonas veredales transitorias de normalización, de manera segura bajo el monitoreo y verificación. Estos movimientos pueden ser acompañados por el mecanismo de monitoreo y verificación, si el Gobierno Nacional y las FARC-EP así lo requieren.
3.1.4.5 Espacio aéreo. A partir del día D, la utilización del espacio aéreo se realiza de la siguiente forma. Sobre las zonas veredales transitorias de normalización y las zonas de seguridad, los vuelos militares se restringen a 5.000 pies de vuelo. En caso de desastre, calamidad pública, emergencia médica, se pueden realizar vuelos de aeronaves civiles, previa coordinación del mecanismo de monitoreo y verificación, con el Gobierno Nacional y las FARC-EP.